Si bien es cierto, las revelaciones cada día se van aclarando más. Lo digo porque hay promesas de que si buscamos, si nos volvemos intensos buscadores de la verdad, fieles buscadores de la verdad, pues vamos a encontrar. Recordemos que hay textos de aproximaciones en la Biblia donde dice que busca y hallaréis. Y donde también dice que avancemos y vamos a la perfección. Que no seamos neófitos. Que mi pueblo por falta de conocimiento es vencido, perece, es menoscabado. Entonces, si somos disciplinados en la búsqueda y somos esforzados y valientes y seguimos escudriñando, pues vamos a seguir encontrando más tesoros. Más tesoros me refiero a estas grandes revelaciones maravillosas. Por eso el maestro en algún momento dice escudriñar. Escudriñar las escrituras. Pero cuando habla de escrituras, pues aún más profundo, allí lo que él está hablando es que busquemos más, porque hay más escritos, hay mucho más, ¿de acuerdo? Y pues, gracias a la voluntad del gran Padre, del Hijo maravilloso, pues los portadores de la verdad nos siguen entregando revelaciones de los fieles escritos del universo. Y por eso es que gracias a Dios nos ha llegado la quinta revelación de época, aquí en nuestro planeta Tierra, Urantia, con nombre cósmico, y por el cual pues estamos aprendiendo mucho más, porque seguimos escudriñando. No nos quedamos en lo básico, no nos quedamos en el inicio, y no nos quedamos en las viejas y débiles rudimentaciones que nos han enseñado acerca de la doctrina de Cristo. Por eso tenemos que avanzar a la perfección. En Romanos 6:23, tomamos de la primera parte, dice que el pago del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero no nos podemos quedar solo en el mero texto, porque la letra como tal mata. Obviamente, de estos que han hecho doctrina los indoctos y han armado todo un andamiaje y con el cual pues controlan a la humanidad que es perezosa para buscar dentro de cada uno de ellos, para buscar en el secreto, en la cámara de nuestra mente, donde habita la chispa divina. Entonces, la Biblia tiene acercamientos a la verdad, pero la misma Biblia, que es una espada de doble filo, no podríamos nosotros decir, como ya conocedores de las revelaciones más avanzadas, como Pablo dice, vendrán las revelaciones, e incluso de cosas que se están entregando, revelaciones maravillosas que están entregando, que no están en la Biblia, que no están en estos libros que llaman sagrados, pero que sí están llegando porque pues se prometió que vendrían cosas grandes y ocultas que no conocíamos. Entonces, ¿qué quiero decir acerca de este texto? Acerca de que la paga del pecado es la muerte. Mire, si vamos a ver, en realidad, cuando llegamos a descubrir realmente quién es el verdadero Padre, amor, luz, verdad, misericordia, belleza, bondad, cuando descubrimos quién es Él, es cuando realmente venimos a comprender de una manera más profunda el texto de 1 de Juan 4:18, donde dice que el perfecto amor es el que echa fuera el temor, el miedo, la culpabilidad, todas estas cosas que nos han sembrado en las doctrinas evolutivas del sistema de control babilónico y por el cual muchos han sido vencidos. Pero si venimos al verdadero Dios amor, que por supuesto no es el Dios que nos hablan en el Antiguo Testamento, sino venimos al verdadero Padre, el que sí realmente es el verdadero Padre, que es amor, misericordia y bondad,
Entonces, cuando lo conocemos a Él, realmente se cumple esa palabra de allí, que ya no vamos a ser más castigados por el miedo, ya no vamos a ser más castigados por el temor, por la culpabilidad. Ya todo ese orden que ha tenido el sistema de control, la Gran Babilonia, las bestias sobre la humanidad, ya todo eso se va de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón, se va de lo que teníamos como esas leyes que condenaban, como esas justicias de allá de ellos que condenaban, ya eso sale. ¿Por qué? Porque conocemos el verdadero Dios amor. Y el amor como tal, sobrepasa la justicia, sobrepasa las leyes. Entonces, aquí es donde realmente venimos a conocer quién es el verdadero Padre Misericordia. Entonces, cuando nos dice ahí en Romanos que la paga del pecado es la muerte, tenemos que profundizar mucho más. ¿Por qué? Sencillo, porque la muerte como tal es ganancia. Entonces, mire, si uno no sabe escudriñar la Biblia, yo en otras explicaciones, en otras conferencias, en otros videos, he dicho, si no saben escudriñar la Biblia, no saben darle una buena interpretación por el Espíritu de Dios, si no tienen discernimiento y no tienen conocimiento y ciencia celestial del Padre, entonces es mejor que ni sigan leyendo el libro que se llama la Biblia, porque al ser una espada de doble filo y todo allí es lícito, pero no todo edifica, entonces lo que va a pasar es que la gente va a seguir confundida. ¿Y por qué digo que la gente vive confundida estudiando este libro o la Biblia? Porque se ve en todo el mundo, se ve en las congregaciones, se ve en todo el sistema. ¿Por qué? Porque de la Biblia es de donde han salido cantidades de religiones, de sectas, sean cristianas, sean de testigos, sean católicas, sean de las que sean adventistas, cualquier cantidad de sectas han salido del libro que llaman sagrado, que es la Biblia, que vuelvo y digo, tiene acercamientos a la verdad, y cuando lo estudiamos a la luz del Espíritu de la verdad, pues obviamente vamos a encontrar y a poner cada cosa en su punto, lo que es, y vamos a saber llamar a lo que es bueno como es bueno, y a lo que no es como no es. No vamos a hacer estas mercolanzas como las hacíamos antes, o al menos hablo por mí, cuando yo confundía todo esto y yo pensaba que como la Biblia era infalible, en ese entonces pensaba que la Biblia era la palabra de Dios y no se podía equivocar porque era la palabra de Dios, y yo asumía que la Biblia no se puede equivocar. Entonces, cuando yo llegué a creer eso, pues claro, yo le decía en el texto, en lo que llaman pues en el hebreo, amén. Ni siquiera me gusta casi decir esa palabra amén. Más bien yo digo, hecho está, así sea, o en mi lenguaje, ¿ok? Pero cuando venimos a estudiar estos libros, sea la Torá, sea estos libros de control de cada quien, cada secta tiene su libro, ¿ok? Los musulmanes tienen allá su Corán, los judíos tienen allá los de raíces hebreas, toda esa gente judaizante tiene su Torá, tienen un libro que es aún peor, que es el Talmud, y pues el que quiera investigar, que investigue, no tengo por qué estar mintiendo. Acá pues el cristianismo romano pues siempre ha usado la Biblia, cristianismo romano, ¿ok? Y cada secta tiene su libro del cual se alimenta. Esto es lo que yo digo y diré, porque es la revelación del Padre la que me está haciendo me ha hecho entender todo esto, por supuesto. Entonces, no podemos decir que la paga del pecado, o sea, mirarlo desde un punto de vista como que el que peca, el que falta, el que hace una afrenta, bien puede ser contra Dios o no sé, contra sus semejantes, por así decirlo. Entonces el que comete una falta, comete un pecado, entonces y muere así en esa falta, entonces inmediatamente se va a arder a un infierno, a un tormento, donde la llama nunca se apaga, el gusano no muere, y los tormentos son por los siglos de los siglos. Y esto, o sea, es un control. Por eso muchas veces citan por allí el texto más triste de la Biblia, del Apocalipsis, y es donde dice, y
Todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al infierno y ahí arderá por los siglos de los siglos de los siglos. Eso es un control. Es un control. Por eso cuando el maestro nos enseña en Quinta Revelación, él lo que dice es que ya no tomemos palabras que se han dicho, incluso que han malinterpretado y que han dicho que él dijo acerca de este tema del infierno y que lo han hecho simplemente para respaldar el dogma de controlador y con ese dogma pues hacer un negocio, ¿ok? Porque eso es lo que hacen, negocio con las almas, la mercadería de almas, la mercadería de los pactos, la mercadería de los milagros, eso es lo que han hecho. Dios, el gran Padre, no es un Dios que haga pactos con humanos, Él no necesita hacer pactos con nadie, es más, Dios, el gran Padre amor, a la larga no necesita que tú le creas o que le creamos. La verdad permanece para siempre. Así nosotros, la humanidad, creamos o no creamos, pero la verdad permanece para siempre. La verdad no se va a diluir, no va a desaparecer, no se va a desvanecer, simplemente porque nosotros no queremos creer. No. El gran Dios es firme y permanece para siempre y existe y es eterno. ¿Ok? Así como el Hijo maravilloso, quien vino a esta tierra, quien estuvo con nosotros, quien nos enseñó, pero sus enseñanzas hace más de 2000 años fueron tergiversadas, muchas de ellas las cambiaron, no dijeron lo que tenían que haber dicho, y realmente todo esto lo volvieron, fue pues un control, lo voltearon, ¿de acuerdo? Entonces, en esa cuarta revelación, cuando Él estuvo aquí, porque han habido 4 revelaciones y con esta revelación quinta, pues obviamente son 5, pero la cuarta revelación que fue cuando Él estuvo aquí, cuando Él se encarnó aquí, carne y hueso, cuando estuvo aquí hace más de 2000 años, esa fue la cuarta revelación, pero todo eso se tergiversó, no se dio la información como realmente era. Ni siquiera los propios evangelistas, ni siquiera los propios apóstoles, ni siquiera los propios íntimos que estaban con Él, que aprendieron con Él allí directamente, no dieron la información como era. Además de eso, ellos tampoco dejaron escritos. Ellos simplemente, la información que se dice en la Biblia, fue recopilada muchos años atrás, 70 años atrás, 80 años atrás, 100 años atrás, después de que murieron los apóstoles. De hecho, el maestro nunca escribió nada tampoco. Entonces, simplemente fue recopilación de lo que dijeron por allá, que dijeron por allá, que dijeron y que dijeron hasta que dijeron que eso fue lo que dijo el apóstol tal, que eso fue lo que dijo el otro apóstol, y por eso los evangelios dicen evangelio según Santal. Según Santal, o sea, según lo que se escuchó, de lo que se escuchó, de lo que se escuchó, de allá, de allá, de allá. Y uno sabe que de información en información, en información, en información, todo se va truncando allí. Y más cuando este sistema no quiere que se conozca la verdad. Por eso muchos escritos fieles, podríamos así decirlo, o recopilaciones quizá de las primeras, de las que quizá copiaron de los apóstoles, yo creo que ni siquiera se conocen. ¿Por qué? Porque el sistema lo que ha querido es desaparecer toda esta información, escritos de antes del Señor. Todo eso se ha querido, o sea, el sistema, los mismos judíos cuando salieron de Babilonia, ellos lo que hicieron fue reformar, escribir la Torá de ellos, que la traían era por forma verbal, y la venían arrastrando de forma verbal. Y cuando ya la llevaron pues a la escritura, ellos simplemente hicieron reformas. El sacerdote Esdras y todos los que salieron de allá de Babilonia, ellos salieron y inventaron su historia, porque ellos no tenían historia, la inventaron a su conveniencia. Tomaron de allá de los escritos de los sumerios, tomaron allá de los escritos de los babilonios, tomaron allá de los escritos de Gilgamesh, bueno, una cantidad de cosas, y por eso ellos escribieron el libro de la Torá y estos libros de allá, Nevin, Ketuvim, todas esas cosas las escribieron a la conveniencia de ellos. Pero por eso hoy, por eso es que las mentiras, un día, cualquier día, tarde o temprano, van a salir a la luz. ¿Por qué? Pues porque lo estamos viendo. Todas esas mentiras que acapararon, que dijeron, que inventaron, que acomodaron allá los judíos, los escribas judíos, los supuestos doctores de la ley, todo lo que hicieron ellos,
a su conveniencia para poder controlar al mundo. Hoy vemos el sionismo tratando de controlar al mundo, hoy vemos a este líder que tiene actualmente Israel, o yo no sé si ya lo tendrá todavía, hay dudas en eso, pero ellos lo que han querido es formar la gran Israel tomando según las promesas fallidas que les ha dado, o que copiaron, o que se inventaron, no sé, del Dios Yahvé, del Dios de ellos, que realmente fue un concepto evolutivo antropomórfico. Nunca existió tal Dios. Simplemente todo eso como que salió de la mente de ellos, no sé a quién le creyeron, no sé dónde inventaron todo esto. Claro, copiaron, ¿no? Copiaron, hicieron una recopilación y todo lo acomodaron a la conveniencia de ellos. Por eso es que esta gente se ha ganado mucho odio. ¿Por qué? Por mentirosos, porque quieren dominar el mundo, porque quieren crear una gran Israel, porque quieren crear un gran Estado sionista, y lo quieren crear a base de promesas fallidas. Y por eso no les está funcionando. No les está funcionando. ¿Por qué? Porque sencillamente eso no lo respalda el verdadero Padre, Dios y luz y verdad. ¿Ok? Entonces, todas esas promesas y todos esos cuentos de ellos, eso no tiene sustento, porque eso no está sustentado en la roca. Eso no está sustentado bajo los parámetros de la verdad. Todo eso tiene que caer, toda esa Babilonia. Por eso es que hay una sentencia en Revelación donde dice que esa Babilonia cae y no hay vuelta atrás. Pero obviamente mucha gente que sigue todavía adormecida en las sectas cristianas, y todas estas sectas siguen defendiendo lo que no saben. Ellos creen estar a favor de Dios, creen estar apoyando las cosas de Dios, creen estar siendo servidores y adoradores de Dios, pero realmente están totalmente engañados, porque están sirviendo y están apoyando un sionismo que no es para nada bueno. Es todo lo contrario. Por eso es que el maestro les dice claramente a ellos, a los propios judíos, y les dice: ustedes son hijos de su padre. Allí está en Juan 8. Son hijos de su padre y las obras de su padre. Él no dice las obras de mi padre como si estuviera refiriendo a Yahvé o a Jehová o a Jehová como si fuera el padre de él. Él nunca dijo que este era el Dios y el padre de él. Él simplemente dijo: ustedes hacen las obras de su padre, y sabemos que el Dios de ellos es Yahvé, o fue Yahvé, o allá lo que ellos consideren su Dios. Y el Señor les dice: están sirviendo y están adorando lo que no saben, porque Él es mentiroso, padre de mentira, y miente, y ha venido para robar, mentir, destruir. Y eso es lo que estamos viendo: matar, robar y destruir. ¿De acuerdo? Entonces no tenemos por qué estar ocultando lo que realmente es, y las revelaciones hay que darlas. Entonces, no tenga miedo cuando dice allí como para control: la paga del pecado es muerte. Es sencillo que no es así. O sea, como quien dice: el que muere en pecado se va a arder a la condenación del infierno. El infierno, para empezar, que el Señor cuando habló del infierno fue en parábolas. Cuando el Señor habló del infierno fue en parábolas, ¿ok? De pronto hipérboles, pero no es como que el Padre bueno, el gran Dios amor, el Padre maravilloso, va a crear un infierno de llamas ardientes eternas y que queda por allá en el centro de la tierra, y otro lago de fuego que queda por allá afuera de la tierra. Todo esto es un control. Ojo con Apocalipsis, porque Apocalipsis también tiene solo fragmentos de las verdades que escribió Juan el apóstol, fragmentos. El Apocalipsis también está reformado, y también hay ahí metieron mucha de sus escritos los apocalipsistas, que era una secta en los tiempos del maestro, incluso antes. Hay que tener mucho cuidado con todo esto. Entonces, todo esto yo lo hago es con el ánimo de ayudarles a despertar. Que quieren señalar, que quieren
criticar, que se burlan, que no creen. Bueno, es problema de cada quien, es problema de cada quien. Total, el Señor dice que no obliguemos a nadie, ni forcemos a nadie a que crea. El que quiera creer por su propia cuenta, pues que crea, porque tampoco se puede violar el libre albedrío. Y es para la mente que pueda entender, es para la mente que tenga capacidad de entendimiento. Una mente en 3D, en tercera dimensión, no va a entender esto porque simplemente está atrapada por ese sistema, que es este mundo, esta matriz. Entonces no puede ver porque aún tiene la venda en sus ojos. Para eso necesita un salto cuántico, para eso necesita ir a una quinta dimensión, para poder comprender esta quinta revelación, ¿ok? Es que ni siquiera en la cuarta dimensión, porque en la cuarta dimensión tu mente o la mente de las personas las puedes sabotear y ahí puede ser que se vuelven locos o avanzan a la luz. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con esto. Estos problemas también, estos son temas más bien, problemas no, son temas de la mente. ¿Por qué? Porque nuestra mente tiene que despertar. Nuestra mente tiene que pasar de un estado consciente a un estado consciente, ¿de acuerdo? Donde vamos a comprender las lógicas reales del gran Padre, sus verdades, su luz, el verdadero mensaje que nos trajo el Maestro Divino, Yoshua de Nazaret o Micael, ¿ok? Y ahora mucho más lo que nos está trayendo, por supuesto, los reveladores de la verdad. Así que el cuestión de la paga del pecado, la muerte, no es que nos debe asustar y entonces que nos vamos a condenar y que la gente se va a condenar y que pobrecito el que no sea yo escrito en el libro de la vida va a arder en el fuego eterno y una cosa y otra. Eso sí, tengo que decir algo. Hay pérdida en cada hijo e hija de Dios cuando realmente vive en un desconocimiento, vive en una ignorancia de todas estas revelaciones. Hay pérdida y por eso mucha gente aquí es esclavizada por el sistema. Por eso mucha gente aquí es esclavizada, es vencida. Sus mentes los sabotean, sus mentes los engañan. ¿Por qué? Porque ellos no han podido salir de esa matriz y no han podido creerle al verdadero Padre, al verdadero Hijo. Y el Señor dijo, bienaventurado el que en mí no haya tropiezo. Pero mire que los mismos judíos, pues no generalizo, pero los mismos judíos y sobre todo los que estaban allá en los mandatarios, los escribas, todos estos saduceos, fariseos, toda esta gente que estaba allí, ellos en el Señor tropezaron. ¿Por qué? Porque no le creyeron. Mire cómo lo llevaron, cómo conspiraron, cómo inventaron, cómo armaron todo un complot de mentiras, cómo acusaron al Señor, cómo hicieron que los romanos lo crucificaran. Mire todo lo que hicieron. ¿Por qué? Por la ignorancia de ellos, por los celos de ellos, porque ellos también arrastran esos celos que les había infundido Jehová. Por eso es que Jehová también tenía el temor. Por eso dice en un proverbio que el temor de Jehová, el temor de Yahweh, es el principio, el conocimiento, la sabiduría, porque él no quería, o sea, en este concepto, no se quería, no se quería que se conociera la verdad, que la gente despertara. Eso no se podía. ¿Por qué? Porque entonces la gente al despertar va a abandonar estos dogmas de control, va a abandonar estos dogmas de manipulación y de venta de almas. Por eso a Revelación 18 es claro, y dice allí que todo eso va en picada, eso se acaba. ¿De acuerdo? La mercadería de alma, la mercadería de indulgencia, la mercadería de animales, la mercadería, toda esa mercadería religiosa, todo eso va para abajo. Pero la gente sigue defendiendo por la ignorancia, porque tiene los ojos cerrados, porque le creen más a su pastor de turno, le creen más a su mentor, le creen más a su apostolete y le creen más a no sé quién, pero no le quieren creer al Señor. Y solamente de labios lo honran, mas su mente, su corazón está lejos de la verdad. Y la verdad como tal, no es fácil. Por eso es que uno cuando comprende esta verdad, pues uno ya tiene que apartarse de mucha gente, porque la gente no cree, lo considera uno loco, un hereje, un blasfemo, porque pues su mente no le da para eso. Porque lo que uno habla ya en revelación, eso no está en la programación que ellos tienen en su mente y por lo tanto pues lo consideran a uno como un loco.
Al mismo Señor le decían el loco Galileo, le decían hijo del Cebú, le decían una cantidad de blasfemias, de ofensas. El maestro ni los escuchaba. Así que no hay que temer. El pago del pecado no es la muerte. O sea, la muerte es simplemente pasar al otro lado. La muerte es simplemente abrir una puerta de cristal, pasar al siguiente mundo de estancia, pasar al siguiente mundo de transición, continuar nuestro ascenso al Padre, eso sí, allá en el otro lado. La muerte es ganancia, Pablo lo dijo, para mí el vivir es el Señor, pero la muerte es ganancia. Ahora no podemos entonces decir que el Señor, el Padre Amor, ha creado este infierno de tormento para echar a sus hijos allá. Entonces, ¿para qué los creó? Dios no se equivoca. O sea, el verdadero Padre no se equivoca. Por allá en Génesis dice que a Dios le pesó haber hecho al hombre y le dolió en su corazón. Ese es el concepto evolutivo ya de Yahvé. Pero el verdadero Padre, el verdadero Dios es perfecto. Él no se equivoca. ¿De acuerdo? Por eso la Biblia, si no la saben leer desde el Génesis, desde el Bereshit, si no saben entender hasta el Apocalipsis, dejen ese libro quieto. No se pongan a leerlo, que los va a seguir venciendo. Hay que venir al Señor, hay que venir al secreto y pedirle que nos enseñe a acomodar cada cosa en su punto, para no seguir blasfemando y atribuyéndole cosas a Dios que Él no ha creado. ¿De acuerdo? Porque esto es de la condenación eterna, que el Señor manda a sus hijos a la condenación eterna. Eso es una blasfemia. El Padre eterno no hace eso. ¿Ok? Por eso el Hijo maravilloso nos dice que vamos a la revelación, que vengamos al secreto. Bueno, muy bien. Entonces, solamente lo hago con el ánimo de infundirles aliento, de decirles como el maestro dijo, no teman lo que pueda hacer el hombre, no le teman a las mentiras del hombre, no le teman a las mentiras de los dogmas, no le teman a lo que te dicen ellos, con tal de ¿qué? Con tal de manipularte, controlarte y tenerte allí como esclavo en sus sectas, en sus templos hechos de piedra, de ladrillo, porque eso es lo que ellos quieren, tenerte allí para que tú los mantengas, para que tú les lleves cada vez que se reúnen lo que ellos piden, diezmos, pactos, siembras. O sea, ya despierta, deja de mantener a esa gente que vaya a trabajar, porque el que no trabaja y que no coma, que no hagan negocio con la palabra de Dios, que no hagan negocio con la fe que la gente quiere tener acerca del Padre Celestial. Hay que pasar esta información a mucha gente, hay que decirles despierten, hay que decirles levántense, levántate tú que duermes, levántate tú que estás hipnotizado y adoctrinado por los dogmas del sistema, levántate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará la verdad del maestro Joshua de Nazaret, que otros le llaman Jesucristo, bueno, como le quieran llamar, pero me estoy refiriendo al verdadero Hijo del verdadero gran Padre Amor. Así que no temas, no desmayes, no claudiques, firmes, adelante, porque Dios, el gran Padre, es uno, su verdad es uno, su amor es uno, todo Él es perfecto, es maravilloso. Y si nosotros como padres, que no somos tan buenos como Dios, no haríamos cosas malas a nuestros hijos, no los enviaríamos a arder a una caldera, no los echaríamos a una hoguera. Si nosotros, que somos padres humanos llenos de defectos, de errores, no haríamos eso con nuestros hijos, cuánto menos lo va a hacer el gran Padre, que sí es amor verdadero. Pero es que yo no sé por qué no ponen un momento, o sea, por qué no se sientan a reflexionar, yo no sé por qué no meditan, por qué no se concentran en la meditación y le piden al Señor que les revele. Yo era uno que yo vivía con esto y yo no lo podía entender antes. Yo decía, ¿cómo así que un Padre que es amor, que es Dios amor, me va a mandar a la gente a la condenación por eso y por aquello y por aquello? Entonces no los hubiera creado. Yo siempre le preguntaba a Dios, siempre le preguntaba a mi Padre. Y un día como tal, me comenzó a llegar la revelación, y es acerca de lo que les estoy hablando. Realmente no hay que temer. El Señor dijo, confíe, no se turbe su corazón, no tenga miedo. En la casa de mi Padre muchos mundos de estancia hay, y ahí para arriba hay lo que usted no se imagina. Muchos lugares donde vamos a ir. Eso sí, siga a Dios, siga al Padre, haga la voluntad del Padre y hágala como el Maestro nos enseñó. Hagamos la voluntad del Padre
como el maestro la hizo y como él nos enseñó. ¿Ok? Aquí la gente puede pecar, puede hacer lo que quiera, pero no es debido. O sea, aquí se puede hacer muchas cosas malas, pero no es lo debido. Vamos a aprender del maestro. Él no hizo cosas malas, él no pecó, él no mintió, no hizo cosas malas. Entonces aprendamos de él y sigamos su ejemplo, y juntos con el maravilloso Señor Josué de Nazaret, siguiendo su ejemplo, adoremos al Padre y hagamos la voluntad del Padre. Todos juntos adoremos al Señor. Incluso el maestro dice, juntos adoremos al Padre, amor, luz, verdad, belleza, misericordia. Firmes, firmes. Que nadie te engañe más y que no te siga venciendo la mentira de los dogmas controladores de hombres hábiles, manipuladores de la verdad, llenos de resabios y que hacen con tu fe un negocio, que se alimentan de tu energía, que te la quitan, te la roban y tú te dejas